en la clasificación de Asunción Mita, definitivamente es un clima seco. Entonces, tienen que ir coincidiendo las características que ustedes van encontrando. Muchas veces dicen, mire, pero me salió un clima muy húmedo y de repente es Zacapa, entonces tiene que haber algo malo en el cálculo, ¿verdad? Entonces, eso es para, haciendo un breve resumen de lo que es la clasificación climática de Thornway. Ahora vamos a ver las otras clasificaciones, pero no son a profundidad, sino que únicamente con qué es con lo que trabajan, ¿verdad? Tenemos la clasificación de Strahler. Sí. También una duda ahí con lo del ejercicio, ahí había que interpolar las temperaturas mayores a 26.5 grados. Sí, así es. No interpolar. Por ejemplo, si yo tengo una temperatura de 26.7, esa pasa a 27. Busco el valor de 27, ¿sí? En la tabla. No, ahí no hay que interpolar. Lo que hay que interpolar siempre es el valor de K, el factor K, ¿verdad? Y entonces, digamos, si mi temperatura es de 28.6, me aproximo al 29 y pongo la temperatura de 29. Ajá, exactamente, al 29. Así es. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, veamos pues. Entonces tenemos la clasificación de Strahler, ¿sí? Esta clasificación trabaja más que todo, pues, está determinada por lo que son esas masas de aire. Aquí él clasifica en 3 grandes grupos, ¿verdad? En función de lo que es en este caso el viento, ¿verdad? Entonces, el grupo 1 es un clima casi completamente determinado por las masas de aires tropicales. Entonces, ahí entran los climas áridos y los climas tropicales. Luego tenemos al grupo 2, en donde hay una intensa interacción entre masas de aire de diferente naturaleza. Entonces aquí puede estar, ¿verdad?, todas esas masas que se desplazan hacia el ecuador desde lo que son las latitudes polares hacia el ecuador. Entonces tenemos aquí climas templados y climas fríos. Y luego pues tenemos también un grupo 3 que está en este caso relacionado con esas masas polares y árticos, ¿verdad? Aquí tenemos masas de aire continentales que prácticamente vienen a hacer esas 3 divisiones que se hacen de manera general, ¿verdad? Primero están los tropicales, después están los templados, y posterior están los polares o árticos, ¿verdad? Entonces es muy parecida esa clasificación a lo que es la clasificación que hacían los griegos. Se recuerdan que dividían en 3, tropical, templado y frío, ¿verdad? Luego tenemos la clasificación de Rivas Martínez. Esta clasificación pues trabaja con lo que es la distribución estacional de las precipitaciones, con precipitaciones. Y aquí pues se reconocen 5 áreas climáticas, o sea, esos grandes macroclimas que se dan, ¿verdad? En este caso, como también trabaja con lo que es parte de la vegetación, entonces él utiliza lo que son los macrobioclimas. Este es el Ecuador a los polos y ustedes van a ver que es muy parecido a como lo trabaja Köppen, ¿verdad? Tiene 5 divisiones también. Está lo que es el tropical, que está en las latitudes más o menos de 0 hasta 30 grados, ¿verdad? Latitud norte o sur. El templado de 30 a 60, el boreal y el polar, ¿sí? Entonces esa es la clasificación de Rivas Martínez. Son muy
parecidos, ¿verdad? Nosotros tomamos Torwine porque es la que se adapta a nuestras condiciones climáticas. Luego tenemos la clasificación de Flom, también está fundamentada sobre lo que es el sistema de los vientos. Entonces aquí toma en cuenta esos flujos que se dan a nivel de lo que es la circulación general de la atmósfera, ¿verdad? Y aquí él trabaja con una tabla. Esa tabla va a estar en función, ¿verdad?, de las características pluviométricas que se tengan. Por ejemplo, tenemos zonas ecuatoriales, tenemos zonas tropicales, zonas subtropicales. Él tiene 7 categorías aquí, pero que en realidad, si ustedes hacen la comparación con las otras clasificaciones, vienen a ser prácticamente muy parecidas, ¿verdad? Porque tiene una zona ecuatorial que bien pudiese ir unida con una zona tropical, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la zona ecuatorial siempre va a estar lloviendo, por decirlo así, y una zona tropical en la cual van a llover únicamente en verano. Entonces ahí ya hace él la diferencia, ¿verdad? Y luego pues están las condiciones de la zona subtropical, donde en todo el año está seco, ¿sí? Y tiene otra división de zona subtropical también, que muy parecido a la zona tropical, a la zona ecuatorial, en donde hay precipitaciones, pero en invierno. Y así se va con lo que es esa zona templada, en donde hay una precipitación moderada. Es prácticamente la única zona que está individual, por decirlo así, no tiene otra que sea parecida o que uno diga, bueno, esto es en verano y esto es en invierno, solo esa zona templada. Luego tiene la zona subpolar, en donde hay lluvia solamente en verano, y tiene también una zona subpolar en donde hay áreas que tienen precipitaciones, y después pues está lo que es la zona polar, ¿verdad?, en donde existe una débil precipitación durante todo el año. Entonces esa es la clasificación climática de Flow. Ahora veamos la clasificación climática de Budico. Igual se trabaja con una tabla. La mayoría de clasificaciones pues se trabaja con tablas. Y aquí lo que las características que él toma es la radiación, toma el albedo, toma la evaporación, toma la precipitación también para realizar este cálculo, ¿verdad? Entonces utiliza una fórmula, la radiación dividido en este caso el calor de la evaporación, y R, que es la precipitación media anual. Cuando se obtiene el resultado de esta operación, se va a una tabla también, ¿sí? Y esta, vean ustedes, es más general, ¿sí? Porque únicamente me dice si el valor me dio mayor que 3, es un desierto, ¿sí? Si el valor me dio entre 2 y 3, es un semidesierto. Y así se va buscando en este caso cuáles son la clasificación para determinado valor, o en qué rango cae el valor que a mí me dio, ¿sí? Luego tenemos la clasificación de Blair. Blair es, él trabaja o utiliza las características de lluvia, ¿sí?, mensual y anual. Entonces aquí a través también de utilizar fórmulas, se tiene una tabla. Entonces yo veo en dónde me cae, por decirlo así, el valor de la precipitación que yo tengo, ya sea que se utilice fórmulas o si no, recuérdense que hay un promedio anual de precipitaciones. Entonces uno dice, bueno, en Guatemala, por ejemplo, cae en promedio 2.000 milímetros cúbicos por año, ¿sí?, en un área. Entonces estaría aquí
se diría que es un clima húmedo de manera general, pero como sabemos de que hay áreas en las cuales definitivamente no caen a veces ni 1000 milímetros cúbicos, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es únicamente clasificar de manera general, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la clasificación de Blair. Luego tenemos la clasificación de Papadakis también. Aquí lo que se trabaja es también, ¿verdad? Lo que es las temporadas de invierno y de verano, ¿sí? Entonces se tiene una categoría 1 en donde se dice que es un tipo de invierno, en donde definitivamente es prácticamente ese rigor invernal, ¿verdad? Luego se tiene lo que es clasificación para lo que es tipo de verano, y luego también para lo que es la aridez, ¿sí? Vamos pasando en este caso de lo que es de más seco, por decirlo así, árido, a verano, a invernal, ¿verdad? Entonces, eso es prácticamente lo que utiliza, en este caso, la clasificación de Papadakis, ¿sí? Luego tenemos, cuando hablamos de rigor, ustedes saben que es esa firmeza, ¿verdad? El invierno como que se encumbra, ¿sí? Es un invierno duro, por decirlo así, ¿verdad? Luego tenemos el tema de índices de aridez, ¿sí? Cuando hablamos de índices de aridez, ¿sí? Estamos hablando de que es un indicador, ¿sí? Y un indicador es algo que señala, ¿sí? Algo que indica cómo está alguna situación o algún elemento. Entonces aquí lo que me va a indicar un índice de aridez es cómo es el análisis de la sequía y la desertificación, ¿sí? Entonces, este indicador me indica la precipitación mínima esperada para un periodo de retorno de X años. Esto ustedes lo van a profundizar más en el curso de hidrología, ¿verdad? Entonces, eso es lo que mide en este caso. Señala la precipitación mínima esperada para un periodo de retorno de X años. Cuando hablamos de un periodo de retorno, estamos hablando de que muchas veces los fenómenos, por decirlo así, como que regresaran nuevamente. Por decirles algo, se dice de que, por ejemplo, los terremotos, ¿sí? Tienen contemplado un periodo de retorno de 40 años, ¿sí? Entonces, en 1976 ocurrió un terremoto, ¿sí? Más 40 años, más o menos en el 2016, se tenía previsto de que iba a suceder otro terremoto. Han habido terremotos, yo la verdad no me recuerdo cuándo fue el de San Marcos, en qué año fue, si en realidad coincidió o no. Son periodos que son estimaciones, se trabaja con probabilidades, y ustedes se recuerdan que las probabilidades pues es una posibilidad de ocurrencia, ¿no? O sea que puede que suceda o pueda que no suceda, ¿verdad? Entonces eso es un periodo de retorno cuando en este caso se pueda presentar el evento nuevamente en un tiempo estipulado con relación a eventos que han sucedido anteriormente, ¿verdad? Entonces, se consideran estos índices de aridez como un dato fundamental para las precipitaciones caídas a lo largo del año. ¿Por qué? Porque me va a indicar a mí con cuánta agua
cuento yo para el siguiente verano, por decirlo así, ¿verdad? Y también está relacionado, estos índices se relacionan con temperaturas, porque es otro indicador que me va a decir a mí la capacidad que va a tener en este caso para evaporar esa agua, ¿verdad? Entonces, miden básicamente el grado, ¿sí?, de suficiencia o insuficiencia de lluvia para, en este caso, sostener esos ecosistemas, ¿verdad? Entonces, un índice de aridez me mide si es suficiente o no es suficiente el agua de lluvia para poder sostener esos ecosistemas en una región. Entonces, veamos aquí, tenemos el primer índice de Lang, ¿sí? Estos índices, pues, no son difíciles de calcular. Vean ustedes, tienen unas fórmulas muy pequeñas y que regularmente, pues, uno tiene al momento de realizar una clasificación climática. De hecho, para el examen final viene una clasificación climática de Thornwell y viene también calcular índices de aridez, dependiendo del método que se les pida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculo el índice de aridez utilizando Lang? Es básicamente la precipitación media anual, ¿sí?, dividido la temperatura media anual, y obtengo un valor. Ese valor yo lo voy a ver en esta tabla que está aquí, ¿sí? Recuérdense que estoy midiendo la suficiencia o la insuficiencia de esa lluvia en un periodo, ¿verdad? Entonces yo vengo aquí y busco el valor que me ha dado un 25, quiere decir que esa zona es árida, ¿sí? Que esa zona es árida. Y así entonces voy calculando. Estos son índices que se utilizan regularmente en la parte norte del continente, ¿verdad? Muchas de estas clasificaciones o este índice de aridez no entra para nosotros porque al momento de hacer el cálculo de repente va a salir, bueno, es un perhúmedo con prados y tundras, y nosotros no tenemos aquí perhúmedos con prados y tundras. Entonces, al momento de realizar el cálculo, ustedes tienen que poder identificar si las características que están aquí, las que les salió, concuerda con la característica del área, ¿verdad? Y si no, pues ya saben que son índices que se calculan de manera general. Luego tenemos el índice de Martón. De Martón tiene dos fórmulas, ¿sí? La otra es una variación, ya la vamos a ver. Y lo que indica es la precipitación media anual, ¿sí?, y también lo que es la temperatura media anual más 10. ¿Sí? ¿Por qué un 10? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es prácticamente cuando nosotros trabajamos en la clasificación de Köppen, ahí se trabaja en este caso con un 7, pero aquí nosotros trabajamos con un 10 porque se van a delimitar, por decirlo así, esas zonas húmedas. Entonces, por eso él trabaja con un 10. De tal forma de que si, por ejemplo, salen valores que en este caso es un valor muy frío, ¿verdad? Porque regularmente es para valores muy fríos, entonces al sumarle esos 10, entonces me va a dar a mí la idea en este caso de poder trabajar con esas temperaturas que me han salido, ¿sí? Dice, de manera similar al índice anterior, es más apropiada para climas fríos, al adicionar una constante, ¿sí? Esta
constante que nosotros tenemos aquí me va a eliminar, por decirlo así, los valores negativos. ¿Por qué? Porque así yo tengo la idea en este caso de la temperatura. Cuando yo quiera trabajar aquí, ¿verdad? Ya no me va a salir un índice negativo, sino que yo le sumo en este caso esos días, ¿verdad? Y aquí tenemos, después de realizar el cálculo en de Martón, utilizando la fórmula, igual una tabla, yo busco qué valor me salió y le coloco entonces la categoría. Que me ha salido un 8, yo digo que es un semidesierto árido, ¿verdad? Entonces, como les digo, son fáciles de utilizar porque las fórmulas no son grandes y únicamente me tengo que trabajar con lo que es la precipitación media y con lo que es la temperatura media en casi que todos, ¿verdad? Aquí tenemos una variación del método de Martón y aquí ustedes pueden ver de que lo que él le agrega, porque está la precipitación, temperatura media más 10, eso ya estaba de la fórmula anterior, ahora lo que le agrega es un 12, ¿sí? Es una constante 12 que él hace la relación en este caso de que son los 12 meses de actividad vegetativa de la vegetación. Entonces él aquí también trabaja utilizando lo que es una constante, ¿verdad? Que hace alusión a esa actividad vegetativa, ¿verdad? Y todavía dice aquellos en los que la temperatura es mayor a 3 grados centígrados al de 6 grados centígrados fijado por otros autores y en los que el índice de aridez mensual es superior a 20, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser que al solamente utilizar la fórmula original, ¿verdad? Nos vayan a salir valores, por decirlo así, muy altos. Entonces, aquí lo que hace es colocarle esta constante que indica que existe una relación entre la precipitación y esa actividad vegetativa, ¿verdad? Y por último tenemos el índice de aridez de Meigs, que si ustedes se dan cuenta, pues es una derivación de lo que es Thornway, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso estamos trabajando con un índice o un régimen de humedad que es índice de humedad menos 0.6 por índice de aridez. Y si ustedes se recuerdan, es muy parecido a lo que trabajamos en Thornway, ¿verdad? Cuando calculamos índice de humedad y cuando calculamos índice de aridez. Entonces, calculo yo aquí, para calcular este régimen de humedad, lo único que hago es el índice de humedad, que utilizo esta fórmula, menos 0.6 por el índice de aridez. Entonces ya tengo yo en este caso el valor para ir a buscarlo también a una tabla, ¿sí? Entonces yo vengo aquí, lo busco en una tabla y va a depender en este caso de qué valor sea, ¿sí? Si por ejemplo yo tengo un índice de humedad menor de 20, entre 0 y menos 20, quiere decir que es una zona subhúmeda, ¿sí? Si aparte de eso tiene precipitaciones mayores a 500 milímetros, quiere decir que es apta para el cultivo, ¿sí? Y así se van viendo cada uno de esos rangos en los cuales se va trabajando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo yo una región árida, quiere decir que mi índice de aridez está entre menos 40 y menos 56. Entonces, aquí caen entre 25 y 200 milímetros por año, quiere decir que no es apto para el cultivo, ¿sí? Y así es como se van definiendo. Bueno, y aquí está todavía el último índice de la UNEP,
que básicamente trabaja con lo que es precipitación, trabaja con lo que es la evapotranspiración, ¿sí? La UNEP es el Centro Común de Investigación y también es el Servicio Científico de Conocimiento de la Unión Europea, ¿verdad? Entonces esa es la UNEP, que tiene un atlas, ¿sí? Y en ese atlas pues están identificadas en este caso lo que son esas tierras en función de el porcentaje de aridez que se tenga. Y tiene una fórmula también, como los demás, en donde está la precipitación anual, ¿sí? Y aquí tenemos la evapotranspiración potencial media anual, ¿sí? Y el resultado de eso, pues se va a buscar a la respectiva tabla, ¿sí? Ahí está, si es un clima húmedo o si es subhúmedo, si es semiárido o si es árido, en función del valor que me dé del cálculo anterior, ¿verdad? Del índice de aridez. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna duda con respecto a lo que hemos visto hasta ahorita. Si no, pues con eso damos por terminado la unidad número 5, ¿sí? E iniciaremos la unidad número 6. Vean, la unidad número 6 y 7 son muy pequeñas. Entonces, como ya es nuestra última semana de clases, yo considero de que vamos a terminar cabal en el tiempo, ¿verdad? Bueno, veamos, la unidad número 6. ¿A qué está referida la unidad número 6? En la unidad número 6 lo que se hace es una síntesis climática de Guatemala. ¿Cómo así? Hacemos una breve descripción de cómo es el clima a nivel nacional de manera general durante los 12 meses del año, ¿sí? Analizando mes por mes, ¿verdad? Entonces eso es lo que hacemos aquí. Entonces, a manera de un breve repaso, ¿verdad? Y esta es una pregunta de examen final: ¿cómo se origina el clima de Guatemala? ¿Sí? ¿Alguien que se recuerde cómo se origina el clima de Guatemala? Nadie se recuerda. Bueno, el clima de Guatemala se origina, ¿se recuerdan ustedes de los fenómenos que se dan por efecto de la circulación general de la atmósfera? ¿Sí? Recuérdense que en ese sistema de la circulación general de la atmósfera están actuando varios elementos, por ejemplo, lo que es geográfica, lo que es la topografía del país, ¿sí? Lo que es la latitud también. La latitud determina también el clima de Guatemala, ¿sí? O los climas en cada uno de los países. Lo que es también la vegetación, ¿sí? Entonces nosotros, por estar cerca del Ecuador, ya hemos visto de que se dan sistemas de circulación de vientos de diferentes evoluciones. Por ejemplo, tenemos lo que son esos vientos alisios que vienen del norte y también que vienen del sur, que nunca se topan, pero que forman parte de cómo se originan esos climas, ¿verdad? Entonces, ahí se origina el clima de Guatemala, ¿verdad? Aquí está, fundamentalmente, el clima de Guatemala es de tipo tropical y subtropical, ¿sí? Ya a raíz de hacer varias clasificaciones, pues se ha determinado que es tropical
por las latitudes en las cuales nos encontramos, ¿verdad? Y existen diversidad de variaciones de temperatura. Va a depender de la altitud en la que nos encontremos. De tal forma que nosotros podemos ver de que se pueden o existen divisiones en donde dicen que hay 3 tipos de clima. Un clima cálido, un templado, un frío, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un clima cálido, estamos hablando de que más o menos está a una altura, en este caso, de los 1000 metros, ¿sí? Cuando tenemos alturas hasta de 1000 metros, entonces se puede decir de que es un clima cálido, ¿sí? Aquí la temperatura acostumbra a ser alta y las lluvias escasas. Esto es de manera general, ¿sí? Porque si no después van a decir, la ingeniera dijo que como estamos a menos de 1000 metros, entonces aquí no va a llover mucho y la temperatura va a ser alta, ¿sí? Esto es de manera general. Sabemos que pueden haber variaciones diarias, ¿sí? Por ejemplo, hoy por aquí por donde yo estaba, había una temperatura tan alta, yo creo que llegaba como a los 24 grados, porque se sentía aquello pesado, ¿verdad? Se sentía casi que le iba a dar insolación a uno, muy fuerte. Entonces estaba la radiación y había una temperatura muy alta, ¿verdad? Luego tenemos los climas templados. Esos climas templados regularmente o entre comillas se dan entre los 1000 y los 2000 metros de altitud, ¿sí? Los 2000 metros sobre el nivel del mar. Aquí ya son temperaturas más suaves. Se incluye todavía la ciudad de Guatemala, Chimaltenango, El Progreso, Zacatepeques, ¿sí? Como les digo, de manera general. Entonces van a haber lugares en los cuales uno no puede decir, miren, toda la capital tiene un clima cálido, no, porque hay lugares en donde se dan, en este caso, ¿verdad?, altitudes mayores o altitudes menores, y que van a ir cambiando esas temperaturas. Pero por decirlo así, existen lugares, ciudades de los departamentos de Guatemala, de Chimaltenango, El Progreso y Zacatepeques que están dentro de este clima templado, ¿verdad? Y luego pues tenemos el clima frío. Aquí pues ya son regularmente alturas mayores a los 2000 metros sobre el nivel del mar. Y aquí ya se tienen temperaturas que van abajo de los 15 grados, ¿sí? Prácticamente en los 3 meses en los cuales uno considera que son más fríos, ¿verdad? Que en este caso es diciembre, que es enero y que es febrero. Y después de ahí, pues ya es nuevamente un clima cálido, por decirlo así, ¿verdad? Porque las temperaturas son muy altas. Y luego, pues, se distinguen 2 estaciones bien diferenciadas en Guatemala, ¿sí? No tenemos invierno, verano, otoño, primavera, no tenemos. Solo tenemos estación seca en verano y estación lluviosa, que es invierno, ¿sí? Haciendo, por decirlo así, una semejanza a lo que sería en este caso el invierno y el verano. Pero que quede claro, no tenemos estaciones definidas, sino que tenemos época seca y época lluviosa, ¿sí? Entonces, alguien que pueda decirme por qué solo se marca época seca y época lluviosa. ¿Por qué será que solo marcamos época seca y época lluviosa? Ay, este no es este. Porque estamos sobre el Ecuador. Ajá. Así es, ¿verdad? Porque estamos cercanos al Ecuador.
Y en el Ecuador, pues las temperaturas son altas, ya lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Son temperaturas altas y que posterior a, conforme vaya variando la latitud, sí, ya sea para hacia el hemisferio norte o hacia el hemisferio sur, entonces va aumentando, va disminuyendo esa, ¿verdad? Pero básicamente es por eso, porque estamos cercanos al Ecuador y no existen gran cantidad de variaciones de temperatura. Imagínense ustedes, nosotros estamos aquí, Guatemala, ¿qué pasa con aquellos países que están cercanísimos al Ecuador, verdad? Aquellos países pues no tienen variación de temperatura significativa ni media, sino que es, a veces no hay variaciones de temperatura, ¿verdad? Entonces, es por eso, ¿verdad? Aquí tenemos el ciclo lluvioso, aquí se marca esa época lluviosa, de lo que es en este caso mayo a octubre, ¿sí? Y ya hemos visto de que en mayo, en junio, mayo, ¿sí? Empiezan a originarse o a formarse en lo que son los famosos huracanes, ¿verdad? Se dice que desde mayo empiezan a originarse en lo que es el océano Atlántico, océano Pacífico, y que en junio empiezan a originarse o a formarse en el océano Atlántico, ¿verdad? Algo así como pasó el año pasado, que en junio ya teníamos varios huracanes formados, ¿verdad? El ciclo lluvioso se produce cuando se establece ese régimen de los alisios del nordeste, ¿sí? Cuando vienen los vientos alisios del nordeste y cuando esa zona de convergencia intertropical pues se acerca a nuestras latitudes. Regularmente eso sucede en los meses de mayo y también de mayo a octubre, ¿verdad? Eso es la época seca. Son 6 meses y 6 meses en los cuales pues no llueve, ¿verdad? Aunque muchas veces ustedes van a encontrar de que hay más tiempo, hay tiempo, por ejemplo, dentro de esa época lluviosa en la cual no llueve, ¿sí? Y luego tenemos lo que es la época o el periodo seco, que básicamente es de noviembre a abril, ¿sí? Aquí las características son de que hay un incremento de temperatura regularmente, ¿verdad? La lluvia pues es casi nula, aunque ustedes habrán visto, ¿verdad?, cómo es el comportamiento, como les digo, es de manera general, cómo es el comportamiento en la costa, porque en la costa estábamos en febrero y ya habían caído unas primeras lluvias, en marzo también, ahorita ya cayeron, aquí ya cayeron algunas, ¿verdad? Entonces, forma parte de ese comportamiento que se da, en el cual uno dice, bueno, es de noviembre a abril el periodo seco, pero meses antes, desde febrero, pues hay algunas áreas en las cuales ya se está viendo que hay precipitación, ¿verdad? Eso se debe a que existen, recuérdense que las nubes se forman por acción, en este caso, de las masas de aire que es poder originarse, ¿verdad?, que son elevadas sobre la vertical y que pueden encontrar su punto de saturación. Y recuérdense que cuando hay un incremento de temperatura, entonces puede haber un incremento, en este caso, de esas masas que van formándose, ¿verdad? Y lo que hace, pues, es básicamente formar nubes, y cuando se van uniendo a otras nubes que están cargadas también pueden precipitar, ¿verdad? Entonces son sucesos muchas veces inesperados, porque uno dice, bueno, hoy está soleado, no va a llover, y en un cerrar y abrir de ojos se pone nublado
y precipita, ¿verdad? A veces la lluvia es intensa, a veces solamente es, como decimos, un pasón de agua, ¿verdad? Bueno, en Guatemala entonces existen, ya vimos, 3 tipos de clima, ¿verdad? Lo que es el templado, aquí está más o menos a qué altura, ¿verdad? Tenemos lo que es el cálido y tenemos lo que es el frío, de 2.000 a 3.500 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Pueden llegar temperaturas en esos climas fríos de hasta 10 grados centígrados, ¿verdad? Y luego, pues, en algunos sectores como Cobán, ¿sí? Una de las regiones que es más húmeda del país, caen esas lloviznas, ¿verdad?, que tardan semanas, y a este fenómeno pues se le conoce como chipi-chipi, ¿verdad?, el famoso chipi-chipi, y el cual consiste en este caso en una acumulación de esas nubes, ¿verdad?, que están ahí, que no logran cargarse o saturarse por completo, sino que están estacionadas, ¿verdad? Están estacionadas. Ahora pues ya no es muy frecuente, según me contaban a mí, ¿verdad?, de que el famoso chipi-chipi pues se diera. Antes había un espacio en donde se mantenía constante. Hoy ya es más, ya no es tan así, ¿verdad? Todo va cambiando en función de lo que es esa variabilidad climática que vamos teniendo, ¿verdad? Otra característica es que la costa se caracteriza por ser más tropical, mientras que el altiplano, entre paréntesis, goza de un clima frío. Y así como yo ya les había mencionado, antes cuando la gente venía del interior del país decía, mire, lleve suéter porque la capital es fría, ¿sí? Y ahí venía uno con su suéter. Ahora resulta que ya no, ahora dicen vamos a la capital y se vienen hasta en pantaloneta, ¿verdad? No voy a tomar asistencia aquí, perdón. Entonces ahora se vienen hasta en pantaloneta, ¿verdad? Entonces es parte de esa variabilidad que se tiene, en la cual pues los climas van siendo diferentes, ¿verdad? Hay temporadas en las que sí, definitivamente, pues se mantiene ese frío, ¿verdad?, característico de ese clima frío, pero más que todo es en temporada o es en época de prácticamente de invierno, que sería, si nosotros lo tomamos como el hemisferio norte, ¿verdad?, que básicamente es en lo que es septiembre, octubre, noviembre y diciembre, enero, que se mantiene pues más frío, ¿verdad? El que ayuda a tener una mayor diversidad, ¿verdad? Por eso anteriormente le decían a Guatemala el país de la eterna primavera, porque derivado de las condiciones ambientales y climáticas, pues se tenía en este caso una mayor diversidad de especies. Se decía que a lo largo del año habían flores, habían rosas, parecía un jardín, ¿verdad?, a lo largo del año, y que la temperatura que reinaba pues era agradable, por decirlo así, ¿verdad? A muchos les gusta el calor, por decirlo así, a muchos les gusta el frío, y aquí se mantenía en este caso como que templado, ¿sí? Un poquito frío, a veces un poquito de más calor, y eso era lo que originaba en este caso que fuera llamado con ese nombre el país de la eterna primavera, porque había todo el año, sí, todo el año existía lo que era fruta, lo que era en este caso las flores, ¿verdad? Entonces forma parte de esa variabilidad, y sobre todo recuérdense ustedes que si es cierto de que algunas especies pues han cambiado en este caso
no su hábitat, sino su forma de poder estar, es porque, por ejemplo, anteriormente uno veía esas manzanas rojas y esas uvas, ¿verdad? Solamente para temporada navideña, ¿sí? Y forma parte de esa adaptabilidad que también han tenido que tener las especies. Entonces, en los climas en donde habían temperaturas altas, el oriente más que todo, ¿verdad? No se tenían, por decirlo así, cultivos o no habían viñedos. Y ahora con esta variabilidad climática nosotros podemos encontrar uvas en el oriente, ¿verdad? Podemos encontrar uvas a lo largo de todo el año, ¿sí? Podemos encontrar manzanas también, que era parte también de esa diversidad que anteriormente pues existía solo en determinada temporada y que ahora derivado de los diferentes procesos tecnológicos también han hecho que las especies puedan adaptarse también, ¿verdad? Entonces ahí tenemos por qué se le llamaba el país de la eterna primavera. Y luego pues la última diapositiva que voy a presentar es que en Guatemala se trabajan con 6 zonas climáticas que ya están bien caracterizadas, ¿sí? Lo que son las planicies del norte, lo que es la franja transversal del norte, lo que es el altiplano, lo que es la boca costa, lo que es la planicie costera del Pacífico y lo que es la zona oriental. ¿Por qué es importante? Porque ya están definidas esas zonas climáticas, ¿sí? Cada una de estas zonas climáticas tiene características que lo hacen individuales, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, en las planicies del norte, aquí yo sé que voy a estar entre una altura entre tanto y tanto, características generales, la temperatura, la precipitación, la presión, la humedad, cómo va a estar, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere cuando se habla de esas zonas climáticas. Ya está definido y de manera general se tienen las características de cada una de esas zonas, ¿verdad? Que vamos a ver el día de mañana, ¿sí? No sé si tienen alguna duda con respecto a lo que hemos visto el día de hoy. ¿No? Bueno, si no tienen duda, pues por aquí me voy a quedar yo. Deseo que pasen una bonita noche, un buen provecho y se me cuidan. Nos vemos el día de mañana, primeramente Dios. Nos vemos, ingeniera. Gracias, Feliz noche. ingeniera. Feliz noche, ingeniera. Buenas noches, se me cuidan. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches.